Muy buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bendiciones para cada uno de ustedes. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de ministerio. Una vez más nos reencontramos alrededor de la santa palabra del Señor. Hoy es martes de Facebook Live. Les recuerdo que los martes y jueves nos encontramos haciendo un análisis de Mateo capítulo 24. Así hemos titulado este segmento de los martes y jueves, que nos va a llevar por N cantidad de sesiones y lo denominamos escatología. Escatología es el estudio de los sucesos o acontecimientos de los últimos tiempos. Estamos en este momento transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de Facebook Live, nuestra plataforma audiovisual de los martes y jueves, y también estamos transmitiendo a través de MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Mañana, si Dios lo permite, vamos a hacer el lanzamiento de 100 melodías nuevas que se van a incorporar a la programación de la radio, más 80 y tantos textos audiodramatizados de la Biblia, capítulos completos de la Biblia, que van a incorporarse y a ampliar la gama de recursos de audio que constantemente estamos subiendo en MP Radio para su bendición, para su edificación. Tal vez usted no puede leer la Biblia, tiene algún problema con la vista, tal vez es de noche, tal vez usted no quiere utilizar la luz natural. Sintoniza MP Radio y usted puede escuchar cada 2 melodías. Usted escucha un capítulo completo de la palabra del Señor en forma aleatoria. Puede escuchar un salmo, puede que esté escuchando un capítulo del Evangelio, puede que esté escuchando un capítulo del libro de Génesis. Tenemos todo el Apocalipsis, ya todo el Nuevo Testamento está incorporado en MP Radio. Así es que esto es un recurso más de MP Radio. MP Radio es un servicio más de ministros de la palabra. La sesión de esta noche la hemos titulado como dolores de parto. Así es como hemos titulado la sesión de esta noche. Les recuerdo que estamos analizando Mateo capítulo 24, el cual cuenta con 10 grandes señales que Jesús le da a sus discípulos en cuanto a su segunda venida. Jesús quiere avisarles la proximidad de su regreso y lo hace a través de una serie de señales que se irán intensificando conforme se aproxime la parusía del Señor Jesús. Pero también Mateo 24 luego nos habla de 2 grandes temas. Un tema está relacionado con la segunda venida de Jesús en sus 2 fases y también nos va a hablar acerca de las retribuciones, de las recompensas que el ser humano tendrá que presentarse delante de la presencia del Señor o ante el juicio del gran trono blanco o ante el tribunal de Cristo, ya sea que se presente para ser condenado y enviado al lago de fuego, o ya sea que se presente para que reciba los galardones por el servicio prestado en su estancia aquí en la tierra y que pase a morar con el Señor por la eternidad. Poco a poco vamos a ir haciendo un desarrollo total de estos temas. Sin embargo, en este momento estamos haciendo un barrido o un breve repaso de Mateo capítulo 24 para sintonizarnos en el contexto y luego vamos a venir señal por señal. No sin antes que leamos Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará entregada a sus banquetes, fiestas de boda, sin saber lo que está sucediendo, hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no les sorprenda. Aquí Jesús definitivamente es muy decente, Jesús es muy caballero,
Jesús es muy diplomático cuando nos habla de banquetes, cuando nos habla de fiestas de boda en las que van a estar inmersa la gente cuando Jesús regrese. Pero usted y yo sabemos que de lo que Jesús está hablando es que cuando Él venga por segunda vez, el mundo inconverso, los impíos, estarán en sus placeres, en sus fechorías, en sus banalidades, en sus perversiones, en la máxima expresión. Así será cuando Jesús venga, porque así también fue cuando vino el diluvio para aquellos hombres y mujeres en la época de Noé. Pero aquí hay una advertencia. Si usted es hijo e hija de Dios, a usted no le puede sorprender la segunda venida del Señor, sino que tiene que prepararse día a día para su encuentro con el Creador. Por eso, martes y jueves, en Ministros de la Palabra, 5 de la tarde, hora de Costa Rica, 8 de la noche, hora de Argentina, estamos haciendo un análisis de todas estas señales que Jesús dejó en cuanto a su segunda venida. Estamos haciendo una revisión de ellas, nos estamos preparando, nos estamos alistando para nuestro encuentro con el Señor, y es importante que usted entonces esté acompañándonos durante todos estos martes y jueves que vamos a estar de aquí en adelante. La semana anterior analizamos la señal número 1. La señal número 1 es la apostasía. Jesús la pone de primero, es la más importante. Recuerde que los acontecimientos de los últimos tiempos se encuentran entre la primera venida de Jesús y la segunda venida. Nosotros estamos en medio de ambas venidas, porque para nosotros Jesús ya vino por primera vez, pero no ha venido por segunda vez. Usted y yo estamos viviendo los tiempos finales, y corresponde entonces en este momento hacer un análisis de la señal número 2, 3, 4 y 5. La señal número 2 son las guerras, la número 3 son las pestilencias, la número 4 son las hambres, la número 5 son los terremotos. Nos vamos a concentrar en los próximos minutos rápidamente en estas señales, porque como les reitero, estamos haciendo un recorrido muy breve de Mateo 24 para devolvernos otra vez, después de que hayamos llegado al versículo 51, a empezar otra vez desde el primero y hacer un análisis ahora sí muy minucioso, muy detallado. Vamos a tener que recorrer libros apocalípticos, libros escatológicos que hay en el Antiguo Testamento. Tendremos que ir a revelaciones que el apóstol Pablo recibió, comentarios de Pedro, comentarios de Juan, comentarios de Judas. En fin, vamos a ahondar por toda la palabra del Señor para que nos quede claro los conceptos de la escatología o los últimos acontecimientos. Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7 dice la palabra del Señor: ustedes oirán que en algunos países habrá, la señal número 2, habrán guerras, y que otros países están a punto de pelearse. No se dejen llevar por el pánico. Esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo. Y habrá una tercera señal, que son pestilencias, una cuarta señal, que son hambres, una quinta señal, que son terremotos por muchos lugares. Cuando hay un conato de guerra, o cuando un país le declara la guerra a otra nación, inmediatamente empiezan a generarse una serie de noticias a nivel mundial, y muchas de ellas son noticias falsas, muchas de ellas son noticias atemorizantes. Ahora que el año pasado, a partir de la masacre que el grupo terrorista Hamas provocó en el sur de Israel contra judíos, donde murieron miles de judíos, se abalanzó entonces Israel sobre ese grupo Hamas, y ya llevan varios meses librando una batalla campal en la parte de Palestina. Y entonces ya empezaron a salir memes, empezaron a salir rabinos, empezaron a salir predicadores diciendo que estábamos en el fin del mundo, diciendo que estábamos ya cerca del Armagedón. Tengamos mucho cuidado, porque el mismo Jesús nos está diciendo que no debemos dejarnos llevar por el pánico. Muchas de estas señales están sucediendo, pero aún no es el fin. Nosotros nos iremos dando cuenta del fin de los tiempos conforme estas señales se van a ir
poco a poco intensificando. El mundo ha estado en guerra desde la caída del hombre. Se han llegado a contabilizar apenas 100 años en 6 milenios, hermano y hermana, de paz. El mundo siempre ha estado en guerra. También el tema de los terremotos, el tema de hambre. Usted lee en la Biblia las grandes hambrunas en la época de Abraham, en la época de Isaac, en la época de Jacob. Las grandes hambrunas en la época de Pablo. Hambrunas que estamos viviendo nosotros también hoy en día. El tema de las pestes. En la época bíblica usted encuentra N cantidad de pestilencias que existían como también hoy las tenemos. Sin embargo, lo que nos da a nosotros la claridad de la segunda venida de Jesús es que estas señales se van a ir poco a poco intensificando. Por eso es que Jesús magistralmente nos dice en el versículo 7 del capítulo 24 que todo esto, hablando de los terremotos, de las guerras, de las hambres, de las pestilencias, todo esto es solo el comienzo de los dolores del parto, porque luego vendrán más. Jesús es un maestro por excelencia y él utiliza muy bien el método de enseñanza a través de comparaciones, de fábulas, analogías, de tomar un elemento conocido y traer una verdad bíblica que es poco comprensible y hacerla más clara a través de ese elemento conocido. Jesús entonces quiere enseñarnos a usted y a mí en esta tarde que las señales antes del fin se irán intensificando. Y entonces Jesús, me imagino que pensó, ¿cómo puedo yo hacer que a los discípulos les quede claro cuando algo se va intensificando, empieza de la nada y poco a poco va incrementándose hasta llegar a su clímax? Claro, dice Jesús, los dolores de parto. Si usted, amada hermana, ha tenido hijos y los ha tenido mediante el proceso natural de alumbramiento, usted sabe de lo que le estoy hablando. Yo no sé de lo que le estoy hablando, pero usted sí lo sabe bien. Y ese tema de los dolores de parto, precisamente de lo que nos habla es de que ese alumbramiento, que es la segunda venida de Jesús y un nuevo orden de las cosas, porque será algo nuevo, ese alumbramiento será inevitable, pero también será inesperado, porque vendrá después de la segunda venida de Jesús totalmente algo diferente. Vendrá ya el orden de todo, un cielo nuevo, una tierra nueva, todo será distinto. Pero antes del nacimiento, tomando como base el ejemplo del alumbramiento, del nacimiento de una criatura, las calamidades y todo lo que va a suceder, porque definitivamente todo se ve calamitoso. Hemos venido hablando que esas 10 señales de Mateo capítulo 24 definitivamente no son nada halagüeñas, no es un paseo a la playa, no es una semana de vacaciones. Estamos hablando que los hombres irán de mal en peor, la violencia intensificándose, la maldad en todos los extremos. Se va a ir complicando mucho este mundo. Por tanto, el tema de los dolores de parto para la mujer que los ha tenido, en primer lugar, son inesperados. No sabe en qué momento el dolor va a iniciar el proceso del alumbramiento. Entonces, en primer lugar, los dolores de parto son certeros, son repentinos, son irresistibles en muchos casos. Son dolores muy complicados para la mujer, son dolores totalmente inevitables. Eso es lo que Jesús quiere ejemplificar en cuanto a la proximidad de su venida, en cuanto a la intensificación de todas estas señales y calamidades que se van a gestar en el mundo para estar presentes en su regreso. El mismo apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 2 y 3, utiliza también este mismo símbolo de los dolores de parto, porque vean qué interesante lo que el apóstol Pablo nos dice. Luego lo vamos a volver a retomar con toda la calma. Lo traigo nada más a colación, porque Pablo refrenda lo que Jesús nos ha dicho. El día en que el Señor regrese, dice Pablo, llegará, dice, como un ladrón en la noche. Jesús ya lo había dicho, Pedro lo vuelve a retomar también más adelante en sus cartas. Pero vean que hay otra señal que luego vamos a analizar mucho más adelante,
que Pablo nos la da, pero Jesús no la menciona en Mateo 24. Una de las señales del final de los tiempos será cuando la gente diga hay paz y seguridad. En ese momento usted y yo estamos viviendo en un mundo muy turbulento, pero se va a levantar alguien a traer calma, a hablar de tranquilidad, a hablar de paz mundial, a hablar de orden, y eso será una señal muy importante para usted y para mí de que definitivamente el Señor está cerca, porque lo que menos habrá cuando Jesús venga es paz. El mismo Jesús lo decía de él en su primera venida: yo no vine al mundo a traer paz. Jesús no vino a este mundo a traer coinonía. Jesús no vino a que todos los hombres y mujeres se abracen como hermaniticos. Jesús dijo: yo vine a traer guerra. Yo vine a poner a pelear al papá con el hijo, a la suegra con la nuera. Yo vine a poner a discutir y a pelear a los hermanos. ¿Por qué? Porque precisamente esa pelea ya había sido profetizada en el protoevangelio de Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando Dios le dijo a la serpiente: yo voy a poner enemistad entre usted y la simiente de la mujer. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer estarán en guerra total hasta el último día en que el Señor venga por segunda vez. El mundo y los hijos de Dios están totalmente enemistados. Por eso Jesús decía que Él nunca vino a traer paz. Este mundo, hermano y hermana, nunca va a estar en paz. No le haga caso a su presidente, no le haga caso a la Organización de Naciones Unidas, porque en el mundo nunca habrá paz. Cuando se hable de paz y de seguridad es cuando el anticristo va a hacer su aparición para unificar a todos los países precisamente en un ordenamiento mundial. Es aquí donde el apóstol Pablo dice: cuando la gente esté diciendo hay paz y prosperidad, entonces de repente vendrá sobre ellos la destrucción. Y llegará, como le llegan a la mujer embarazada, los dolores de parto. No habrá forma de que escapen. Cuando el dolor llega, definitivamente es el anuncio de un acontecimiento que va a suceder. Se intensifica hasta que se dé el alumbramiento. Esa es, creo que, el ejemplo más claro para que podamos entender cómo es que se va a ir dando todos los acontecimientos hasta el clímax, que será la segunda venida de Jesús a este mundo. Recordemos que Jesús nos está dando 10 señales en Mateo capítulo 24 que ocurrirán antes de su segunda venida. Sin embargo, esas señales son apenas mencionadas. Jesús habla de guerras, habla de pestilencias, Jesús habla de terremotos, Jesús habla de hambres, pero no nos dice mucho, simplemente nos da la señal. Por eso aquí es importante donde entran otros libros de la Biblia, otras revelaciones, otras menciones en libros escatológicos respecto a esas señales, para que nos dé una mayor claridad de lo que Jesús apenas nos cuenta rápidamente en esos 51 versículos de Mateo capítulo 24. Es aquí donde el libro de Apocalipsis es tan importante y es de consulta obligada, para que podamos ir en paralelo con Mateo 24 haciendo ese desarrollo de la mención de las señales de Jesús. Por ejemplo, en esa infografía que le estoy enseñando en pantalla, para los que están en este momento en la transmisión audiovisual a través de Facebook Live, usted puede notar en esta infografía el paralelismo que existe entre Mateo capítulo 24 y Apocalipsis capítulo 6, que es el que nos empieza a hablar del famoso rollo que tiene 7 sellos. Cuando vayamos a hacer un análisis más profundo, encontraremos que el sello número 1, que es la apostasía, el famoso caballo blanco, se encuentra entonces mencionado por Jesús en Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5, que nos habla precisamente de la apostasía. Ahí tenemos el paralelismo de Apocalipsis con esa señal de Jesús, y todavía se amplía más el concepto de esa señal. Cuando vayamos entonces a ver lo que es guerra, hambre y muerte, que Jesús lo acaba de mencionar, vamos entonces a tener que irnos al sello número 2, al sello número 3 y al sello número 4 que aparece en Apocalipsis, donde vamos a observar un jinete montado sobre un caballo rojo,
un jinete montado sobre un caballo negro, un jinete montado sobre un caballo amarillento o un caballo verdoso, el cual simboliza a la muerte. Por eso desde ya yo quiero que usted se vaya permeando, porque Mateo 24 va a necesitar una serie de libros y textos de la Biblia de consulta para que entonces nos quede el panorama completo. Por eso yo estoy siendo claro de que esto será un análisis muy extenso. No tengo ni idea cuánto nos va a llevar a analizar Mateo 24 y cada una de esas 10 señales más los últimos 2 eventos, y por eso va a ser muy importante. Cuando estudiamos Apocalipsis el año anterior, utilizamos mucho esa infografía que también estoy colocando en pantalla, y es precisamente los 3 grupos de juicios que aparecen en Apocalipsis desde el capítulo 6 al capítulo 18. Habíamos dicho que estos sucesos se conocen como acontecimientos telescópicos. Son 7 sellos. Cuando el 7 sello me abre 7 trompetas, y cuando la 7ª trompeta me abre las 7 copas de la ira. Los 7 sellos que vamos a estar revisando en Mateo capítulo 24, estamos hablando de afectaciones en el mundo provocadas por el ser humano. Claro, lo que hemos estado nosotros analizando en cuanto a las guerras. ¿Quién provoca las guerras? Las provoca el hombre. ¿Quién provoca el hambre? Precisamente el hambre proviene es un subproducto de la guerra. Los países utilizan todos sus productos internos brutos, utilizan sus recursos para producir armamento, y lo que menos se produce es las necesidades básicas de sus habitantes. Se empiezan a gestar las hambres, empiezan a aparecer las pestilencias, empiezan a aparecer muerte, empieza a aparecer violencia. Eso es precisamente cuando se dan esa apertura de sellos. Por eso yo he llegado a la conclusión, luego lo vamos a ver con más calma, que nosotros estamos viviendo en este momento los sellos, por lo menos los primeros sellos del Apocalipsis. Estamos inmersos precisamente en la apostasía, caballo número 1 o jinete del caballo blanco. Estamos inmersos en guerras, el jinete del caballo rojo. Estamos inmersos en hambres, el jinete sobre el caballo negro. Y también estamos inmersos en muerte todos los días, que es el jinete sobre el caballo amarillento. Sin embargo, Jesús nos dice, todavía no es el fin. Estamos poco a poco avanzando hacia esa intensificación que es la que nos va a llevar al clímax, y es la segunda venida del Señor. Después vendrá todo el despliegue de la ira de Dios a través de las trompetas y las copas. Vamos a analizar que Dios va a traer trompetas, 7 trompetas, que son juicios parciales sobre el hombre, con el fin de que el hombre se arrepienta. En esa época morirá 1 de cada 3 personas, con la intención de que las otras 2 personas vengan a Jesús. Sin embargo, al final de las trompetas vamos a notar que absolutamente nadie va a querer nada con el Señor, por más juicios y por más desgracias. Por eso yo he llegado a la conclusión que una enfermedad, una fatalidad, la muerte de un ser querido, no te acerca a Jesús. Lo único que te acerca a Jesús es recibir la palabra del Señor en tu corazón y creer en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Se vino el COVID, la gente empezó a abarrotar las iglesias, todo el mundo empezó a buscar a Dios. Estábamos, según muchos mentirosos, fatalistas, muchos charlatanes, hablando de que se estaba acercando el fin del mundo. Pasó el COVID, las iglesias empezaron a vaciarse, y hoy el mundo está peor que antes, que cuando estábamos con el COVID. Así es que ese cuento de que las desgracias lo acercan a uno a Dios, eso no es verdad. Lo único que me acerca a Dios es recibir a Jesús en mi corazón, y de una manera voluntaria, reconociendo que soy pecador, reconociendo que tengo que quebrantarme, que tengo que venir a suplicar su perdón y pedirle al Señor que me haga una nueva criatura. Esa es la verdadera conversión, no un terremoto, no una pestilencia, no un hambre. Posterior a esas 7 trompetas, vamos a analizar después que vendrán 7 copas de la ira. Ahí vendrá ya el derramamiento final de toda la ira acumulada que Dios ha venido trayendo a través de la historia, donde definitivamente ahí
ya no habrá nada que hacer. Vendrá el Señor con ese despliegue de enojo que ha venido guardando y almacenando, ha venido dándole tiempo al hombre, ha venido hablando con nuestros hijos, le ha dado tiempo a nuestros compañeros de trabajo, le ha hablado al oído de muchas maneras a nuestros vecinos. Sin embargo, muchos de ellos no quieren. Va a llegar un momento de no retorno. El Señor va a decir: hasta aquí, se acabó, te llamé, te jalé con lazos de amor, no quisiste oír. Definitivamente, ven a tu encuentro con el Eterno. Y ahí es donde será el lloro y el crujir de dientes. Más adelante vamos a analizar cada uno de estos conceptos. Pero inmediatamente entramos entonces en Mateo 24 a la señal número 6. La señal número 6 está relacionada con la persecución. Jesús fue muy claro. Jesús no miente. La Biblia no miente. Yo constantemente conversando con mi madre, y cuando tal vez ella está viendo algo en la televisión, yo personalmente no veo televisión, pero cuando yo me acerco y está sucediendo algo, o ella me dice: mira, vieras que pasó tal cosa en tal lado, o sucedió tal otra en tal país, yo le digo: la Biblia no miente. Cuando yo empiezo a ver todo ese tipo de situaciones que se están dando todos los días, a mí lo que me habla es que la Biblia es verdadera. Y Jesús no le miente a sus discípulos, diciéndole que definitivamente ser creyente, ser cristiano, ser hijo de Dios no es fácil. Si a usted le están predicando desde un púlpito por su dinero, por su diezmo, o para que usted no se vaya de la iglesia, y le dicen que el cristianismo es un lecho de rosas, le están mintiendo. Si a usted le están diciendo que el cristianismo es todo felicidad, todo alegría, todo cierra, todo cuadra, todo es una pura risa, le están mintiendo, porque eso no es la vida cristiana. Jesús se lo dijo a sus hombres la noche antes de que esa noche, cuando fue arrestado, el día antes de morir: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, le dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Jesús le dijo también a sus discípulos, y no les mintió, cuando Jesús les dice: ustedes aquí en este mundo van a tener que sufrir. El mundo a ustedes los odia. Y Jesús les dice: ¿y ustedes saben por qué el mundo a ustedes los odia? Porque me odió a mí primero. El mundo odia a Jesús y todo lo que se parezca a Jesús. Si hay alguien que lo odia a usted con odio acérrimo, es Satanás. ¿Y por qué? Porque si usted es hijo de Dios, hubo un momento en que usted le pertenecía a Satanás. Pero el día que voluntariamente usted vino a Jesús, Satanás no lo pudo evitar, porque Satanás no puede traspasar la sangre de Cristo. Y en el momento en que usted decidió venir voluntariamente a Jesús, hermano y hermana, Satanás sabía que estaba perdiendo un adepto y está muy enojado, tratando de ver cómo hace para que usted vuelva otra vez a su equipo. Y mañana, tarde y noche, él está tratando, lo está desanimando. Satanás busca cómo desalentarlo. Satanás busca cómo tentarle. Satanás busca lo que sea para que usted otra vez vuelva a su grupo, vuelva a su equipo. Y muchas de las persecuciones que nosotros como hijos e hijas de Dios vamos a tener que sufrir, estamos sufriendo. Otros han vivido situaciones de martirio, otros han tenido que entregar hasta su propia existencia, precisamente por la causa de Cristo. Mucho de esto es el intento de Satanás de hacernos flaquear, de hacernos caer. Satanás es experto en desanimarnos. Cuando nosotros vemos cómo los creyentes son afligidos por enfermedades, por situaciones tristes, mucho de lo que le sucede al creyente, hablando de lo malo, precisamente son esos intentos de Satanás, las 24 horas del día, buscando cómo usted pueda devolverse, cómo usted pueda blasfemar contra Dios, cómo usted pueda, hermano y hermana, dejar de asistir a la iglesia, enojarse con su pastor, volver otra vez a Egipto, de donde usted presumiblemente dice que nunca debió haber salido. Por eso, cuando Job está en esa situación tan complicada, tan dolorosa, su esposa se le acerca y le dice: pero Job, ¿qué le queda a usted? Ya usted perdió sus bienes, ya usted perdió sus hijos, veas ese cuerpo totalmente demacrado. ¿Sabe qué, Job? Blasfeme contra Dios y muérase. Ya no hay nada que hacer. Eso es el intento de Satanás todos los días sobre usted y sobre mí.
todos los días buscando cómo desanimarnos, cómo desalentarnos, cómo sacarnos una lágrima, cómo apesadumbrarnos, cómo busca Satanás el reírse en nuestra cara, cómo busca Satanás que usted reniegue contra Dios, que usted se queje contra Dios, que usted blasfeme contra Dios. Eso lo intenta él con usted 24 horas del día. Pero bendito Dios, que usted y yo tenemos algo, hermano y hermana, contra lo que Satanás no puede luchar, y es el Espíritu Santo en nuestro corazón. Dios conoce nuestras pruebas, nuestras falencias, nuestras debilidades, y el Señor siempre está listo, hermano y hermana, a salir en nuestro auxilio. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Del modo en que usted busque más de Dios, lea más la palabra, medite más en él, se disponga a servirle al Señor, Satanás va a tener que ir encontrando más oposición en cuanto a lo que él quiera hacer con su vida. Satanás va a revolcar a los vagabundos, va a revolcar a los que no oran, Satanás va a revolcar a aquellos que simplemente están utilizando su tiempo en otras cosas. Pero el verdadero hijo e hija de Dios, que ama al Señor, que busca cómo agradarlo, el Señor siempre va a estar con ellos. Se lo dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces, tienes que ser valiente, no tienes que desmayar, yo voy a estar contigo. Y así se lo dijo Jesús a sus discípulos: yo estaré con ustedes hasta el fin. Ustedes no van a estar solos. Por eso Jesús nos envía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace las veces de Jesús en su ausencia. El Espíritu Santo es como si Jesús estuviera en este momento sentado a la par suya, guiándolo, dirigiéndolo, animándolo, consolándolo. Por eso se llama Paracleto. Jesús dijo: les voy a enviar otro consolador. Todos somos perseguidos, todos somos avergonzados, todos somos humillados por la causa de Cristo. Sin embargo, hermano y hermana, el apóstol Pablo decía: si yo quiero la gloria venidera, yo también debo aceptar todo aquello en lo que yo tenga que atravesar, porque yo también entonces tengo que vivir los padecimientos de Jesús. Jesús en ese momento está recibiendo toda honra y toda gloria, pero ¿cuánto le costó a Jesús llegar en ese momento a estar sentado a la diestra de Dios Padre? Y nosotros queremos un cristianismo light, nosotros queremos un cristianismo fácil, donde no nos cuesta absolutamente nada. ¿Qué pasaría si usted y yo viviéramos en ese momento en el otro lado del mundo? Usted, amada hermana, ¿sabe lo que sucede con las mujeres en otras latitudes? Donde no valen nada, donde son vejadas, donde son humilladas. ¿Sabe usted, hermano, lo que muchos creyentes están viviendo en otras latitudes, donde tienen que esconderse para orar, donde no tienen una Biblia completa, si lo único que tienen tal vez es media hojita de un evangelio que lo leen todos los días porque no pueden tener una Biblia? Personas que son perseguidas, personas que son atacadas. El problema es que de este lado del planeta, en Occidente, nosotros definitivamente vivimos un evangelio barato. Y eso tenemos que reconocerlo. Tenemos todas las facilidades para reunirnos, no tenemos que escondernos, podemos pregonar en media calle que somos creyentes sin el problema de que nos arresten, de que nos golpeen, de que nos enjuicien o nos encarcelen. Y aún así, con las facilidades que tenemos, vean la clase de evangelio barato que muchos de nosotros hoy estamos viviendo. Definitivamente deberían invertirse las cosas para que nosotros entendamos realmente la clase de persecución que otros hermanos y hermanas en la fe están viviendo en otras naciones. Que sea parte de su oración diaria, orar por estos creyentes que en otras naciones están pasando momentos muy difíciles por la causa de Cristo. Por eso dice Mateo capítulo 24, versículo 9, entonces la señal número 6, a ustedes los van a torturar, los van a matar, los van a odiar en todo el mundo por causa de mí. Todos, absolutamente todos, en algún momento hemos encontrado oposición. Cuando sus compañeros van a hacer una mega fiesta el viernes a la salida del trabajo y van a emborracharse hasta amanecer y le dicen a usted que le están invitando y usted dice que no va porque usted no participa de esa fiesta, hermano, hermana, ahí empiezan a hacerle caras, ahí empiezan a correrla, ahí empiezan a verla y a hacerle feo, como decimos aquí en Costa Rica. ¿Por qué? Porque el agua y el aceite no se revuelven.
porque la luz y las tinieblas no se revuelven, porque usted es una persona diferente. Y Jesús nos está diciendo que después de su ascensión al cielo, usted y yo, y hasta su segunda venida, vamos a tener que esperar ser perseguidos. Seremos perseguidos por gente de afuera, por el impío, por el inconverso, pero también muchas veces somos perseguidos por los Judas que tenemos adentro. Vean qué increíble. Presumíamos que estábamos seguros dentro de nuestras iglesias, presumíamos que estábamos seguros dentro de nuestros ministerios, pero así como nos persiguen allá afuera, tenemos Judas, como tuvo Jesús, persiguiéndonos adentro, causándonos problemas, creando reprocesos, poniendo a pelear a unos contra otros dentro de nuestras iglesias y dentro de nuestros ministerios. Hay una ilustración muy interesante del barco y del agua. El agua no daña un barco. El barco flota sobre el agua. ¿Cuándo daña el agua al barco? Cuando el agua entra al barco. Un barco cuya agua está afuera y el barco flota no tiene problema. ¿Cuándo empieza el barco a tener problemas? Cuando el agua entra. Así es como entra a muchas de nuestras iglesias las murmuraciones, los pleiteros, los divisorios, los contenciosos, los que nos causan mucho trabajo, y muchos de ellos en ese momento nos persiguen. ¿Y cómo nos persiguen? Haciendo chats y llamando a otros y hablando de la pastora, hablando del ministro, hablando de la diaconisa, hablando del anciano. Eso lo tenemos también que vivir, y eso también es persecución. Cualquier parecido con su iglesia o con nuestro ministerio, hermano y hermana, es mera coincidencia. Jesús decía en Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como ama a los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Por eso se tiene que tener claro que el mundo está enemistado con los hijos de Dios. Usted no es amiga del mundo. Usted no es amigo del mundo. Usted no puede congeniar con la gente del mundo. Usted como hijo o hija de Dios tiene que ubicarse en el contexto. Usted es una persona diferente. Usted es una nación santa. Pertenece a un real sacerdocio. Usted pertenece a un linaje escogido. ¿Y para qué? Para que usted le cuente al mundo lo que Dios ha hecho con usted y lo que puede hacer por ellos. El problema es cuando el cristiano pierde su identidad, cuando nos revolvemos con el mundo a participar como el mundo y ya no se sabe quién es quién. El creyente tiene que recobrar su identidad y saber que si al mundo no le gusta, qué pena. Si a tus compañeros de trabajo no les gusta que ores cuando vas a almorzar, qué pena. Usted no está, hermano y hermana, para caerle bien al mundo. Recuerde que su audiencia es Dios. A quien usted tiene que agradar es a Dios. Usted no vino en este mundo a agradar a su esposo. No vino a agradar a su jefe. Usted tiene que agradar a Dios de primero. Ponerlo a Él de primero. Así le guste al mundo o no le guste al mundo su modelo conductual. La séptima señal que Jesús nos habla en este rápido recorrido de Mateo capítulo 24 está relacionada con la traición. ¿Qué es traición? Bueno, lo que hizo Judas con Jesús. Durante año y medio comieron juntos, durmieron juntos, ministraron juntos, anduvieron por muchos lugares juntos, y en determinado momento Judas traiciona a su Señor. Hoy en día, esta es una de las señales que las estamos viendo, pero es increíble cómo se están hermanos atacando a sus hermanos, cómo hay padres atacando a sus hijos, cómo hijos se están atacando a sus padres. Esta señal está en el sinóptico del Evangelio de Marcos. Jesús lo menciona, pero no está dentro de Mateo 24. Sin embargo, recuerde usted que en Lucas, en Marcos y en Mateo, sí se recogen todas estas señales. Y desde el punto de vista de Marcos, en el capítulo 13, versículo 12, Marcos dice, los hermanos se traicionarán unos a otros, cada uno entregará al otro para que lo maten. Los padres traicionarán a los hijos atacarán a sus padres y los matarán. Esto es algo de todos los días. Esto es algo en lo cual usted y yo tal vez hace 20, 30 años, tal vez los más viejillos, creíamos que esto era impensable.
Siempre se nos ha enseñado que el concepto de familia y de lealtad es número uno. Yo primero debería amar, debería tener en primer lugar a mi familia. Yo debo preferir a los míos. Estamos hablando de la afinidad consanguínea. Sin embargo, hoy en día ese concepto de lealtad, ese concepto de familia ya está perdido. El mismo mundo se ha encargado de ir corrompiendo lo que nosotros conocíamos como la familia en su concepto original. Jesús lo dijo y Jesús cita Génesis: desde la creación del hombre dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer. Hombre, mujer, no me haga enredos. Es un nene, dice la pastora Alicia, con una nena. A la nena le gustan los nenes, a los nenes les gustan las nenas. No me haga enredos. No es un tema de 3, de 4, de 5. Eso no es un equipo de fútbol. Eso es un tema de pareja, es un tema de dos. Dos que son los que inician una familia procreando a sus propios hijos. Y lo que más nos duele es que en este momento, hoy en día, si usted busca en cualquier sitio de internet el concepto de familia, usted tiene que recorrer más de 25 modelos diferentes de familia. Y yo me pregunto, pero ¿dónde hay 25 modelos de familia? Si a mí la Biblia me dice papá, mamá y los hijos. Entonces el concepto de papá, mamá, chichi, guau, guau, ya no existe. 25 modelos de familia. Claro, toda esta mentira, toda esta perdición, toda esta diversidad que ahora se le llama a estos conceptos culturales modernos que no son bíblicos. Y yo no voy a ajustar la Biblia a esos modelos. Líbreme Dios. Los modelos tienen que ajustarse a la Biblia. Pero líbreme Dios de que yo coja la Biblia y la acomode para poner a funcionar esos 25 modelos de familia y todas sus aberraciones. La Biblia es clara. A mí la Biblia me dice exactamente cuál es el único modelo aceptado. Cuando encontramos todos esos modelos de diversidad, es ahí donde se da el enfriamiento, es ahí donde se da el enredo, es ahí donde se da la ignorancia, es ahí donde el mundo empieza a perderse, a divagar. Ya uno no sabe qué es una cosa, ya uno no sabe qué es otra, porque el fin primordial, dejamos lo que la Biblia decía para empezar, hermano y hermana, a inventar ideas humanas e ideas necias que lo único que van a provocar es llevarnos a la perdición. Claro, ahora vemos entonces a hijos matando a sus papás para obtener herencias. Vemos a padres violando a sus hijas. Vemos demandas judiciales entre los hermanos, un hermano demandando al otro para ver quién se queda con la casa de la familia. Todo lo que es la afinidad consanguínea definitivamente perdió su valor. Y si no amamos a los nuestros, ¿qué amor podemos esperar nosotros de los de allá afuera? De los amigos, de los compañeros de trabajo, de los vecinos. ¿Qué amor cree usted que puede haber? Y es ahí donde entramos entonces a la octava señal que Jesús nos habla y está relacionada con el enfriamiento del amor. Definitivamente, cuando Jesús venga por segunda vez, se irá intensificando precisamente las persecuciones, se irán intensificando, hermano y hermana, la traición, se irá intensificando el enfriamiento del amor. Por eso yo no logro entender que muchos hoy en nuestros púlpitos predican que cuando Cristo venga, vendrá un avivamiento, habrá un mover del Espíritu, millones de personas se van a convertir, habrá una sede del Evangelio, y de una vez le voy a anticipar, esto no es verdad. A mí la Biblia me dice que el mundo va de mal en peor, que los hombres, lejos de querer acercarse a Dios, cada día se van a ir perdiendo más y más y más, que será muy difícil. El mismo Jesús decía, cuando yo vuelva al mundo, cuando el Hijo del Hombre vuelva al mundo, ¿hallará fe? Muchos estarán en otras cosas, muchos estarán perdiéndose. Habrá una apertura hacia la maldad
como nunca antes en la historia. Así es que no me hable de avivamientos, no me hable de coinonías, no me hable de que los 8.000 millones de personas van a estar abrazados y arrodillados esperando al Señor con las manos levantadas. Eso no es verdad. Jesús me está diciendo, y es muy claro, y es Él el que lo dice, no lo estoy diciendo yo. Vendrán persecuciones, vendrá traición, vendrá enfriamiento del amor. ¿Dónde se enfría el amor? Vean lo que dice Mateo capítulo 24. Y muchos de ustedes volverán a caer en pecado. O sea, muchos de los que hoy están con nosotros se van a volver apóstatas. Vean qué peligroso. Y van a traicionar y van a aborrecer a los demás. Muchos falsos profetas se van a levantar y van a engañar a muchas personas. Y habrá tanto pecado y maldad que el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿cuál avivamiento? Entonces, ¿quién dice que conforme se acerca la segunda venida del Señor, entonces yo me hago más cristiano, yo busco más la Biblia, yo busco más congregarme, yo busco más orar? A mí lo que Jesús me está haciendo es una advertencia y se la está haciendo a usted como hijo e hija de Dios. Manténgase despierto, mantenga vigilándose. Lo que Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, póngase a las pilas, revise lo que usted ha aprendido, revise quién le ha enseñado, revise, Timoteo, la sana doctrina. Esa palabra, léala en la mañana, léala en la tarde, háblesela a sus hijos. Hermano y hermana, estamos viviendo tiempos malos. No sé en qué planeta vive usted, no sé en qué país vive usted o qué cree usted que va a suceder conforme se acerque la segunda venida del Señor. Pero la situación se va a complicar de tal manera que no va a ser cualquiera el que pueda definitivamente llamarse hijo de Dios. Y aquí es donde tenemos que pedirle al Señor su cobertura, tenemos que pedirle al Señor discernimiento, tenemos que pedirle a Dios sabiduría, tenemos que pedirle a Dios el don de ciencia, poder olfatear, discernir que lo que nos están predicando es de Dios, no es de Dios. ¿Está sustentado en la Biblia? No está sustentado, porque el mismo Jesús lo dice. Muchos de ustedes que hoy predican, que son pastores, que son evangelistas, muchos de ustedes, dice Jesús, se van a volver apóstatas. ¿Y por qué se volvieron apóstatas? Juan lo dice. Los que estuvieron con nosotros y se van es porque nunca fueron de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, dice Juan, se hubieran quedado. El que llega y se va es porque nunca fue. Pero aquellos que permanecen con nosotros, aquellos que se congregan con nosotros, aquellos que oran, adoran, leen la palabra, reflexionan con nosotros, esos sí son de nosotros. Pero el que viene y se va es porque nunca fue de nosotros. Y esos que vienen y se van son los que se van a terminar convirtiendo en apóstatas y llevando falsas señales y falsas doctrinas donde muchos se les van a amontonar. Cuando veamos la señal de la predicación de las buenas nuevas, muchos se amontonan a los mentirosos. ¿Por qué? Porque los mentirosos les dicen lo que ellos quieren escuchar. Porque los mentirosos todo lo permiten. Porque los mentirosos predican de diversidad. Porque los mentirosos no se meten absolutamente con nadie. Sí, solo sí, usted le entrega su dinero y ellos hacen lo que les da la gana con su propia voluntad. Por eso Jesús dice, habrá tanto pecado, habrá tanta maldad, que el amor de muchos, dice, se va a enfriar, como nunca antes en la historia. Hoy estamos viendo cómo los valores de la familia van en decadencia. ¿Qué pasa cuando un corazón se enfría? ¿Qué sucede cuando un corazón se congela? Todo lo que hace se congela. Un corazón frío. Si usted sirve al Señor de una manera fría, ¿cómo cree que es su servicio? Cuando yo hablo de enfriamiento del amor, yo puedo estar mencionando abortos. Claro, una madre que atenta contra la vida de su hijo para que no nazca, eso es enfriamiento de amor. Que una propia madre aborte a su hijo, definitivamente ya esas son cosas que hasta nos deja totalmente boquiabierto. Pero yo también le puedo decir que en ese momento hay predicaciones frías. En muchas de nuestras iglesias vamos a los cultos y a como entramos salimos. La predicación fue hueca, no se abrió la Biblia, no se mencionó a Jesús en ningún momento. Dizque cantamos, dizque oramos, dizque entregamos la ofrenda y llegamos a nuestras casas de la misma manera como cuando entramos a la iglesia. Hoy en día tenemos ministerios congelados, hoy en día tenemos evangelismo apagado. Muchos de nosotros que decimos llamarnos creyentes no queremos nada con Dios. Buscamos a Dios cuando lo necesitamos, servimos a Dios cuando nos conviene, cuando nos sobra tiempo, pero cuando el Señor nos está diciendo que la mies es mucha, cuando Jesús le decía a sus discípulos, vean cómo están los campos,
Ustedes que dicen que todavía no está lista la siega, los campos están listos, la fruta se está perdiendo. Son muchos los que tienen que entrar en el reino. Pero ¿cuál es el problema? Si nosotros mismos los creyentes estamos en una parsimonia, estamos esperando que venga la semana zángana, ahora la última semana de marzo, estamos deseando que aparezca ya esa bendita semana que no sé quién la inventó. Porque yo, hermano y hermana, para mí, yo recuerdo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario todos los días del mundo. No tengo un viernes específico, ni un jueves específico. Pero muchos creyentes que no creen en la Navidad, entonces sí van a estar esperando la Semana Santa. De ahí, si no creen en la Navidad porque es una fecha inventada, ¿quién inventó la fecha de la Semana Santa? Nosotros sabemos que Jesús murió. A mí no me interesa el día que murió, ni la fecha en que murió. Yo vivo, hermano y hermana, agradecido con el Señor por ese sacrificio. Pero muchos creyentes abandonan las iglesias, vacían las congregaciones, dejan sus servicios botados, porque en esa semana zángana, entonces hay que irse a las playas, hay que irse de vacaciones, hay que irse a divertir, porque yo me lo merezco, porque yo trabajo mucho. ¿En qué estamos? Definitivamente, hermano y hermana, ¿en qué estamos? Estamos viviendo un enfriamiento cual nunca antes en la historia. Tenemos que rogarle a la gente que se conecte a estas transmisiones. Tenemos que rogarle a los hermanos que prediquen un día, que hagan un servicio tal, que se incorporen en tal cosa. Hoy en día, yo, a los verdaderos pastores, mi respeto. ¿Cómo se tiene que luchar con la gente? Hay que casi que arrodillarse ante la persona para decirle, ¿puedes predicar un domingo cada 2 meses? ¿Un domingo cada 2 meses? ¿Podés hacer tal cosa para la obra del Señor? Como si fuera un favor que yo le hago a Dios. Como si Dios me debiera algo. Definitivamente, hermano y hermana, no sé a qué estamos jugando como creyentes. Pero quiere el Señor que la palabra de esta tarde-noche cale en su corazón. Quiere el Señor que la palabra de hoy retenga usted lo bueno y deseche lo malo. Que sea el Espíritu el que le hable a su corazón. Pero cuidado, hermano y hermana creyente, nos estamos enfriando. Estamos perdiendo el primer amor. Jesús se lo dijo a la iglesia de Éfeso, algo tengo contra ti. Ya no cantas como cantabas, ya no oras como orabas, ya no me buscas como me buscabas. Jesús en esta noche te está llamando a que vuelvas a ese primer amor, a que vuelvas otra vez. ¿Dónde fue que se bifurcó el camino? ¿Dónde fue que nos equivocamos? ¿Dónde fue el punto en el que nosotros, hermano y hermana, empezamos a ir para atrás y para atrás y para atrás? Por eso la palabra del Señor nos dice, vuelvan a las sendas antiguas, vuelvan otra vez al punto donde se dividió el camino y tomamos el espacio errado. Mientras hay tiempo, mientras hay vida, hermano y hermana, hay esperanza. El Señor está hablando en esta noche a tu corazón y a mi corazón. Pero el Señor está pronto a venir. Y hoy más que nunca necesita a sus hijos y a sus hijas trabajando a brazo partido en la obra. Dejando lo que nos gusta. Dejando lo que creemos que es importante. Y todos sirviéndole al Señor. Porque la mies es mucha. Son muchos los que tienen que entrar al reino. Son muy pocos los que definitivamente están haciendo la tarea. Y tras de eso, ni siquiera apoyamos a los que están haciendo la tarea. Estamos dándole más trabajo, estamos causándole más problemas. Recuerde que la persona que más habla, que la persona que más reniega, que la persona que más se queja, es el que no está haciendo nada. Le invito para que a partir de hoy se ocupe en las cosas de Dios. Invierta en el reino. Invierta en el cielo, donde estarán las recompensas para todos los hijos e hijas de Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Recibe toda la honra, Señor, y toda la gloria. Que tu Espíritu Santo sea el que se encargue de hablar a los corazones. Dijimos lo que ya teníamos que decir. Cumplimos la meta del día. Trajimos tu palabra, tu voz. En ministros de la palabra, Señor, nos preocupamos y nos cuidamos por traer tu palabra. Lo que hagas con ella en los corazones ya es tu Santo Espíritu, Señor, el que a partir de ese momento le hablará a cada uno. Recibe toda la honra y toda la gloria.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Si Dios lo permite, el próximo jueves seguimos con las señales de Mateo capítulo 24. Vamos a ir a la señal número 9. La señal número 9 tiene que ver con la predicación del Evangelio. Esa es una señal muy interesante que yo quiero conversar plácidamente, ampliamente con usted, porque hay un concepto erróneo en cuanto a la predicación del Evangelio y luego el fin del mundo. Vamos a la luz de las Escrituras a ubicar los conceptos claros que nos dice la palabra del Señor. Espero que haberle bendecido en esta tarde a través de la palabra y que usted pueda acompañarnos en la próxima sesión de Facebook Live. Les recuerdo que hoy a las 7 de la noche los pastores Enríquez, hermano y hermana, estarán con su programa habitual en MP Radio. 7 de la noche hoy estarán trayendo el programa de radio de fe en fe, de gloria en gloria, a través de MP Radio. Y los pastores hoy están trayendo un tema, lo estoy rápidamente buscando. Los pastores hoy van a hablar acerca de la indiferencia. Muy probablemente hagan eco de lo que hemos estado hablando en esta tarde. Bendito Dios, que el Señor nos ministre a través de su palabra en aproximadamente una hora a través de MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Mañana, si Dios lo permite, vamos a estar haciendo un lanzamiento en la programación habitual de MP Radio de más de 100 melodías y más de 85 textos nuevos de la palabra audiodramatizados para su bendición y para su edificación. Le invitamos para que escuche MP Radio. Por mi parte, lo bendigo con toda bendición de lo alto. Que el Señor reine en sus corazones.